hermanos, aquí se está haciendo la construcción como dijéramos, tengo el terrenito, la tierrita, y tengo que buscar un arquitecto para que comience a ver cómo se va a hacer las paredes, cómo se va a exponer las columnas, que digamos, así, y después cómo va a terminar el acabado. Así era lo que nuestro Padre Dios hablaba a ellos, cómo tenían que hacerle su tabernáculo, hermanos. Él es el que diseñaba cómo tenía que ser, donde iban a estar sus hijos, donde tenían que oírle, donde tenían que orarle, donde tenían que escucharle y verlo, porque lo veían bajo de esas nubes, ¿no? Miren lo que dice, porque no le vieron su rostro, pero dice, se manifestaba bajo de esa nube, ¿no? Entonces dice, miren, el versículo 27 dice, y 5 barras para las tablas al otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente, y a la barra, dice, de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás, dice, mira, y cubrirás de oro las tablas, mire cómo de oro. ¿De quién es el oro, la plata? De nuestro Señor, no es de nosotros. Él, todo es de Él. Y Él ordenaba, mire, y sin embargo muchos que dicen, es mío, mi plata, mi oro, ¿no? Miren lo que dice, y dice así, dice, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por los anillos. Las barras también cubrirás de oro y las barras. Y alzarás, dice, alzarás el tabernáculo conforme al modelo. Escuchen, al modelo que dice que te fue mostrado en el monte. ¿Dónde fue eso? ¿En qué monte está hablando? Donde le dio los mandamientos de su ley, ¿a quién? A Moisés, hermanos, a Moisés. Mire, y sigue hablándonos nuestro Dios, dice, y también harás un velo azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines. Dice, con querubines. Los querubines, hermano, cuando han hecho de puro oro, era así para cubrir, para que estaba cubriendo ¿qué? ¿Qué cubrían esos querubines? Hemos tenido el otro sábado. ¿Qué estaba cubriendo? ¿Qué había? Ahí vamos. Dice, miren lo que dice. Y dice así, para que vayamos entendiendo. Dice, ¿en dónde nos hemos quedado? Los querubines. Dice, y en el versículo 32, dice, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de casia, cubiertas de oro, dice, sus capitales de oro sobre las bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro del arca. ¿Para qué era el arca? ¿Qué se guardaba ahí? Los mandamientos de la ley de Dios. Estaba en el arca y estaba cuidado por los querubines. Dice, no, hermanos, y dice así, y dice, y meterás allí el velo dentro de la arca del testimonio, del testimonio, y aquel velo os harás, dice, separación entre el lugar santo y el santísimo. El lugar santo, ¿qué era? El tabernáculo, y el lugar santísimo, donde estaban los mandamientos de la ley de Dios. Dice, ¿no? Y pondrás, dice, el propiciatorio sobre el arca del testimonio, y en el lugar santísimo, ¿ve?
y en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa, al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte, y pondrás la mesa al lado del norte. Dice, esto que acabamos de estudiar, que dice del arca y los querubines del testimonio del santo y el santísimo, dice que este era, digamos, el arca, el testimonio, los querubines están así, con sus alas así, cubriéndoles así, para que tengamos una idea. Lo vamos a ver, hermanos, porque yo tengo una lámina, les voy a mostrar ahora que no la trae porque no la he buscado, pero les voy a mostrar cómo está lo que estamos estudiando, hermanos, con lo que estamos leyendo, conociendo todas sus palabras de nuestro Señor, y que así también en la tierra, esto está diciendo porque le dijo que hiciera aquí, para adorarlo a nuestro Dios. Dice entonces, dice así, sigue diciéndonos, y harás, dice, para la puerta del tabernáculo una cortina, dice, una cortina azul, púrpura, carmesí. Mire, para la puerta, para la puerta lo que dice, carmesí, y lino torcido, obra ¿qué dice? Recamador, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capitales de oro. Y dice, fundirás 5 basas de bronce para ella. Fundirás. ¿Hubo desde el comienzo las cosas que nos dijo el Señor o no? ¿Qué dijo? Cortinas, conocemos como cortinas, ¿o no? En este mundo. Fundirás. ¿Qué dijo? Que tenían que fundir ese oro para preparar cómo tenían que hacer las borlas, o para lo que estaba diciendo nuestro Señor, cómo tenían que construirle su tabernáculo. Como decir, nosotros, nuestra iglesia, es como yo le tendría que decir al arquitecto, quiero que lo haga usted así, de esta forma, sus ventanas, donde vamos a poner así, donde va a estar el altar, ¿cómo lo va a hacer? Así decía, ordenaba el Señor. Les decía cómo tenían que hacerle. En aquellos tiempos a los profetas, hermanos. Por eso es que todo lo que dejó, les dijo en el pasado, las profecías, es para estos tiempos, hermanos. Vamos entendiendo, hermanos. Entendemos. Acá vamos a saber, porque nos falta mucho para saber. Vamos a encontrar cosas que ustedes se van a maravillar de saberlas, y que tanto tiempo estuvieron y no las supimos, hermanos. Hay cosas muy preciosas que vamos a saber cómo el Señor quiso que viviéramos, que fuéramos aquí. Pero como nadie quiere conocer las santas palabras, sus santos mandamientos que está acá, por eso es que hace la gente lo que quiere y va avanzando cada día al mal, cada día más, hasta que el Señor diga, basta ya, así como en el tiempo de Noé, y se acabe para siempre todo, hermanos. Porque cada vez, ¿quién oye la palabra de Dios? Nadie, casi. Y si la oye, pero no quiere saber más allá, hermanos. Ahora vamos a ver qué nos dice en Hechos. Nos vamos al Segundo Testamento. Nos vamos a Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 44. Dice así en el versículo 44 en Hechos, dice, y tuvieron, miren lo que dice, dice, tuvieron
nuestros padres el tabernáculo del testimonio. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. En el desierto, miren, no está les voy a preguntar enseguida, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto. ¿De qué estamos entonces sabiendo, hermanos? ¿De lo de ahorita? ¿O de lo pasado? ¿De qué estamos sabiendo sus órdenes de nuestro Dios? Hermano, estamos sabiendo del pasado, de las órdenes que dio a los profetas para estos tiempos, hermanos, para ahora, para estos tiempos. Aquellos tiempos fueron, y cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en el Segundo Testamento, para estos tiempos. ¿Cuándo ha estado pues nuestro Señor Jesucristo en la tierra? ¿En el pasado o en el presente? En el presente, hermanos. Ahora que estamos nosotros. Él ha estado ahora. Y lo que fue dicho con Moisés fue ¿cuándo? Fue en las profecías, en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo, se quiere decir, en las profecías. Lo que fue dicho en las profecías fueron para estos tiempos, hermanos, para ahora. Entonces es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos, lo que dijo nuestro Señor. Y dice en Hechos, en el capítulo 8 y el versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo, dice. Miren lo que dice, para que entendamos. Predicación del Evangelio en Samaria. ¿Cuándo era que predicaba el Evangelio? ¿Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo o cuando ya había muerto y había descendido al cielo? Cuando ya había ascendido al cielo, hermanos. Efectivamente. Por eso es que le dijo así. Entonces Felipe descendió, dice, a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Ves? Les predicaba. Pero si leemos un poquito más arriba en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiere decir que fue después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que está en el cielo junto con el Padre Dios, que Él estaba predicando aquí, en la tierra. Así, hermanos, para que entendamos, no es que fue que en aquel tiempo nos vayamos y que de aquel, como estuviéramos hablando, no. Él vino justamente, nuestro Señor, para salvarnos del pecado. Y Él se llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados de la humanidad, se llevó, y todas nuestras enfermedades. Pero Él en la muerte, pero resucitó para la vida eterna, y nosotros también, si obedecemos en la fe de Jesús, la santificación por la fe, la justificación por la fe, resucitaremos, ¿para dónde? Para la vida eterna. Amén, hermanos. Amén, hermanos.